En una pequeña biblioteca polvorienta, un anciano llamado Don César, conocido por entrelazar magia con sus relatos, se preparaba para narrar una historia especial a un grupo de niños curiosos. Había encontrado un viejo diario que hablaba de las 7 maravillas del mundo moderno. No solo son estructuras impresionantes, decía Don César mientras acomodaba sus gafas sobre el puente de su nariz, sino testimonios de la voluntad y creatividad humana. Empecemos nuestro viaje por el mundo con nuestra imaginación. La aventura comenzaba con una brisa cálida en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México. Los niños pudieron imaginar la imponente pirámide de Kukulcán, centro ceremonial de la civilización maya. Entre sombras largas al atardecer, la pirámide se revelaba con su perfección geométrica, diseñada para crear un espectáculo de luces y sombras durante los equinoccios. Don César les contaba sobre los sacrificios y las ofrendas que los mayas hacían a sus dioses. Siguiendo el rastro de antiguas civilizaciones, la historia los transportaba al corazón del imperio inca, en Machu Picchu, Perú. Allá en la cima de la montaña, entre nubes que parecían susurrar secretos antiguos. Don César explicaba cómo el santuario servía como bastión espiritual y fortaleza estratégica. Los niños podían casi escuchar los pasos de los sacerdotes incas y sentir la majestuosidad de su pasado glorioso. La siguiente parada los llevó al otro lado del mundo, al Taj Mahal en la India. Don César pintaba con sus palabras el dolor y amor del emperador Shahjahan por su esposa Mumtaz Mahal. Un testimonio de su amor eterno reflejado en los mármoles blancos de la edificación. El eco de las voces de los artesanos y la leyenda de cómo sus manos tallaron intrincadamente los detalles maravillaba a los oyentes. El misterioso sonido del Coliseo en Roma era fácilmente perceptible. Aquí, en este anfiteatro, dijo Don César, se libraron batallas de gladiadores, y se realizaron grandiosos espectáculos. Fue un lugar de entretenimiento, pero también de horror y grandeza del Imperio Romano. Los niños imaginaban las vibraciones de la multitud y el rugido de leones siendo liberados a la arena. Petra, en Jordania, era la siguiente maravilla. El anciano narraba cómo los nabateos esculpieron su ciudad en las montañas, creando fachadas que parecían surcar los acantilados. Les describió la increíble técnica de los antiguos arquitectos que reunieron a pueblos enteros en torno a pozos de agua y riqueza comercial. Las historias seguían su andar hacia la Gran Muralla China, esa serpiente de piedra que rasga montañas y valles. Es un testamento de la tenacidad humana contra el avance de la naturaleza y de pueblos invasores, decía Don César. Cada paso era una muestra de valentía, y los niños imaginaban ser los antiguos centinelas vigilando los horizontes. Finalmente, la última maravilla del mundo moderno en el relato de Don César era Cristo Redentor en Brasil. Se elevaba sobre Río de Janeiro, simbolizando la acogida de la ciudad con sus brazos abiertos. Este coloso es más que una estatua, es un emblema de paz y esperanza. La historia del desafío de su construcción sobre el Morro del Corcovado era tan impresionante como el propio monumento. La pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, se alza majestuosamente en el corazón de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México. Este imponente templo, dedicado a Kukulcán, el dios maya representado como una serpiente emplumada, es uno de los ejemplos más distintivos de la arquitectura mesoamericana. La historia comienza hace siglos, cuando los mayas, una civilización adelantada en astronomía, matemáticas y arquitectura, decidieron construir una estructura que captara la esencia de su cultura y religión. Bajo la dirección de sus líderes y sacerdotes, miles de trabajadores se reunieron para llevar a cabo esta monumental tarea. Los constructores planearon cada detalle con precisión, y no fue hasta mucho trabajo que finalmente erigieron la pirámide. Con una altura de aproximadamente 30 metros y una base cuadrada de casi 55 metros de lado, su diseño está lleno de simbolismos matemáticos y astronómicos que reflejan el calendario maya. La pirámide tiene 9 plataformas que representan los 9 niveles del inframundo, y por cada lado descienden escaleras que llevan a la cima del templo, donde se realizaban rituales y sacrificios para apaciguar al dios Kukulcán. En cada equinoccio, el juego de luces y sombras proyecta la imagen de una serpiente. Este fenómeno es un testamento de la extraordinaria precisión de sus constructores para aplicar sus conocimientos astronómicos.
La ciudad de Chichén Itzá, donde se encuentra la pirámide, fue un centro cultural económico en su apogeo. Mercaderes, artistas y sacerdotes recorrían sus calles pavimentadas. En los alrededores se erigían otros templos, como el Templo de los Guerreros y el famoso observatorio El Caracol. A través de los siglos, la pirámide de Kukulcán ha resistido los embates del tiempo, y aunque el influjo español marcó el inicio del fin de la civilización maya en esta región, su legado perdura. Hoy en día, miles de turistas la visitan para maravillarse ante la grandeza y misterio que envuelve este coloso de piedra. La pirámide sigue siendo objeto de investigaciones arqueológicas y debates académicos. Cada descubrimiento revela un poco más sobre los mayas y sus complejas costumbres religiosas. Sin embargo, mucho sobre su construcción y propósito sigue siendo un enigma, lo que incrementa la fascinación por este monumento. Recorrer la pirámide de Kukulcán, comprender su simbolismo y admirar su ingeniería es un viaje al pasado, un puente hacia una civilización que dejó profundas huellas en la historia. Machu Picchu, en lo alto de la cordillera de los Andes, es un santuario histórico envuelto en misterio y majestuosidad. Este antiguo sitio inca, ubicado en Perú, ha intrigado a arqueólogos y visitantes durante décadas, siendo uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. La historia de Machu Picchu se remonta al siglo XV, cuando el emperador inca Pachacútec ordenó su construcción como una residencia real y como un lugar de retiro espiritual. Sin embargo, el propósito exacto de la ciudad aún es un enigma, dado que los incas no dejaron registros escritos. El sitio arqueológico fue redescubierto formalmente en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham, aunque era conocido por los locales mucho antes. Bingham, con la ayuda de algunos lugareños, desveló la ciudad perdida en medio de la selva, cambiando la percepción histórica de la civilización inca. La arquitectura de Machu Picchu es testimonio de la habilidad y conocimiento de los incas en ingeniería y construcción. Construida con bloques de piedra tallados con precisión y unidos sin el uso de mortero, la estructura ha resistido el paso de los siglos. La ciudad está dividida en dos grandes áreas, agrícola y urbana. En la zona agrícola se encuentran las famosas terrazas para cultivos, diseñadas para gestionar el suelo erosionado y maximizar la productividad. En la área urbana se hallan plazas, templos y residencias de piedra. Uno de los puntos más destacados de Machu Picchu es el Templo del Sol, una estructura semicircular que se erige para rendir homenaje al astro rey, fundamental en la cosmovisión inca. Machu Picchu es considerado como un espacio sagrado, íntimamente ligado a las creencias religiosas y astrológicas de los incas. La ciudad fue diseñada según la alineación del Sol, la Luna y las estrellas, reflejando la importancia de la astronomía para los incas. Su ubicación en el escarpado terreno de los Andes no fue una elección al azar. Los incas creían que los dioses habitaban cada rincón de la tierra, y probablemente consideraron que Machu Picchu era una puerta de acceso al sagrado monte de Huayna Picchu y entorno. Machu Picchu no solo es una joya cultural, sino también un hogar para una multitud de especies flora y fauna. La reserva que rodea el sitio alberga más de 300 tipos de orquídeas, diversidad de aves y mamíferos, incluyendo el icónico oso de anteojos. Este santuario es un ejemplo del equilibrio entre la naturaleza y el urbanismo, demostrando cómo los incas pudieron mantener una armoniosa convivencia con su entorno. A pesar de su resistencia ancestral, Machu Picchu enfrenta muchos desafíos modernos. La afluencia masiva de turistas, junto con el riesgo de deslizamientos de tierra causados por las lluvias estacionales, plantea preocupación sobre la preservación del sitio. Gracias a los esfuerzos de conservación y las estrictas regulaciones de visitantes, se sigue trabajando para proteger este invaluable patrimonio de la humanidad. Hoy día, Machu Picchu es un depósito de conocimiento sobre la civilización inca y su interacción con el entorno natural. A medida que se continúa su estudio, arqueólogos esperan desentrañar más secretos sobre sus habitantes y el verdadero propósito de esta increíble ciudad. Mientras tanto, Machu Picchu sigue siendo un símbolo de la herencia cultural y la capacidad de adaptación de una de las más notables civilizaciones americanas. El Taj Mahal, un monumento de amor eterno, es una de las maravillas más reconocibles en el mundo. Ubicado en Agra, India, este imponente mausoleo es una joya arquitectónica que cuenta una historia conmovedora de devoción y pérdida. Todo comenzó en el año 1607, cuando el joven príncipe Shah Jahan conoció a Arjumand Banu Begum en las bulliciosas calles del bazar.
Desde el primer encuentro, Shahjahan supo que ella sería el amor de su vida. 5 años más tarde, se casaron y ella pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, lectivamente del palacio. Su unión fue una de verdaderos socios en la vida y el gobierno. La vida parecía perfecta hasta 1631, cuando Mumtaz Mahal murió durante el parto de su 14º hijo. Devastado por la pérdida de su amada esposa, Shahjahan se propuso honrarla de una manera jamás vista por el mundo. El Taj Mahal comenzó a construirse en 1632 bajo la supervisión directa de Shahjahan y se completó en 1648. Más de 20,000 artesanos de todo el Imperio Mogol y expertos de Persia, el Imperio Otomano y Europa fueron convocados para trabajar en este ambicioso proyecto. Los maestros arquitectos diseñaron un edificio que no solo destacara por su simetría, sino también por su rica ornamentación. El material principal usado en el Taj Mahal fue el mármol blanco de Makrana, que fue transportado desde Rajasthan. Además, el mausoleo está decorado con intrincados patrones de piedras preciosas como el jaspe, el jade, el cristal, el turquesa y el lapislázuli, entre otros. Estos detalles brillan bajo los rayos del sol, dando al Taj Mahal una magnética luminosidad. El diseño del mausoleo está en el centro de un complejo que incluye jardines, piscinas y otros edificios enmarcados en un estilo que combina la arquitectura islámica, persa, turca e india. Este jardín se erige como una representación terrenal del paraíso, con un camino central que lleva a la tumba donde Mumtaz Mahal descansa. Sin embargo, la historia del Taj Mahal también está marcada por las sombras de la política. Tras la construcción del mausoleo, Shahjahan fue depuesto por su propio hijo, Aurangzeb. Shahjahan pasó los últimos años de su vida encarcelado en el fuerte de Agra, desde donde podía ver el Taj Mahal en la distancia. Se dice que murió con la visión de la tumba de su esposa reflejada en sus ojos. Hoy en día, el Taj Mahal sigue siendo uno de los lugares más visitados del mundo, no solo por su esplendor arquitectónico, sino también por la poderosa historia que encierra. Es un testimonio del profundo amor entre Shahjahan y Mumtaz Mahal, y su historia continúa inspirando visitantes de todo el mundo. A pesar del paso del tiempo, el Taj Mahal sigue siendo un monumento universal de amor eterno, atrayendo a millones de turistas cada año. Los turistas buscan maravillarse con su majestuosa belleza y recordar el amor que hizo posible su existencia. En la antigua Roma, el Coliseo se erige como uno de los monumentos más emblemáticos, representando el esplendor y la decadencia de una civilización influyente. Con arquitectura desafiante, es testigo de historias entrelazadas con la vida, ideales y pasiones de los romanos. El sol nacía detrás de las colinas romanas, iluminando las columnas del anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. La construcción comenzó bajo el mandato de Vespasiano en el año 70 después de Cristo, y fue terminada por Tito 8 años más tarde, con capacidad para más de 50,000 espectadores. El Coliseo fue diseñado para espectáculos extraordinarios. Vespasiano quería ofrecer al pueblo un espacio para apartarse de preocupaciones cotidianas con juegos y espectáculos que exigían destreza y sacrificio. Gladiadores, bestias y duelos navales convertían el lugar en una arena de emoción. Marco Aurelio, un joven gladiador, dependía de su destreza en batalla. Arrancado de Hispania, fue entrenado en una escuela prestigiosa de Roma. Su destino estaba ligado a la victoria o al polvo sangriento de la arena, mientras los gritos de la multitud alimentaban la tensión. Aurelio, con su armadura reluciente, avanzaba hacia el centro de la arena, sintiendo el calor del sol y el miedo. Una derrota significaba el fin de su vida y deshonra para su nombre. La ceremonia de apertura incluía una procesión y rituales en honor a los dioses romanos. En tiempos de Tito, se realizaban eventos espectaculares, incluyendo escenarios acuáticos. Con un sistema hidráulico, el suelo del Coliseo podía inundarse para representar batallas navales con auténticos barcos, mostrando la riqueza del imperio. No solo los gladiadores se enfrentaban peligro. Los bestiarios traían animales exóticos al ruedo, deleitando a la élite romana. Tigres, osos y elefantes surgían de las sombras, mostrando la riqueza del imperio. El emperador decidía el destino de los combatientes. Cada movimiento en el Coliseo estaba calculado para mantener la atención del público y demostrar el poder de Roma.
Sin embargo, la historia del Coliseo también está marcada por eventos trágicos, como ejecuciones públicas de cristianos durante el reinado de Domitiano. A medida que el Imperio Romano declinaba, el Coliseo sufrió los embates del tiempo y desastres naturales, como terremotos que dañaron su estructura. Sin embargo, las historias de lucha y gloria se transformaron en leyenda, fascinando a visitantes de todo el mundo. A lo largo de las décadas, el Coliseo fue reutilizado, abandonado y convertido en símbolo del patrimonio mundial, recordatorio de la habilidad arquitectónica de los romanos y de la humanidad en busca de espectáculo y pasión. Con su imponente estructura en pie, el Coliseo romano sigue susurrando las historias de un tiempo glorioso que perdura en la memoria de quienes pisan la arena que alguna vez fue testigo de vida y muerte. En la vasta extensión del desierto jordano, donde el viento susurra cuentos ancestrales y el sol revela tesoros ocultos, se encuentra Petra, una ciudad antigua que parece surgir de las entrañas de la tierra. Este relato detalla su historia, sus leyendas y los misterios que la envuelven. Nuestro viaje comienza en un tiempo cuando Petra era aún conocida por unos pocos, oculta por su geografía imponente y su arquitectura sin igual. Petra, ciudad descubierta para el mundo moderno a principios del siglo XIX por Johann Ludwig Burckhardt, arqueólogo suizo. Es un testamento incontrovertible de la habilidad de sus constructores, los nabateos. Estos comerciantes audaces, conocidos por dominar las rutas comerciales árabes, crearon Petra en el siglo IV a.C., convirtiéndola en un centro neurálgico de comercio y cultura. Su localización estratégica, escondida dentro de montañas rocosas, ofrecía no solo protección, sino también una fuente constante de agua, crucial en el árido paisaje. La más emblemática de sus estructuras, el Tesoro, es un monumento que no deja indolente a ningún visitante. Tallado directamente en la roca arenisca rosada, su arquitectura corintia es majestuosa y enigmática, con una fachada decorada con figuras mitológicas que parecen custodiar secretos milenarios. Este Edén terrestre es solo la punta del iceberg de lo que Petra tiene para ofrecer. A medida que uno avanza por el estrecho desfiladero conocido como el Sig, cuyos muros parecen acercarse protectores, la atmósfera va cargándose de una mística palpable. Cada piedra, cada rincón, cuenta historias de las personas que alguna vez caminaron por ahí. Mercaderes, arquitectos, exploradores, todos contribuían a la rica tapestry de cultura que define a esta maravilla. Pero Petra es más que piedras y leyendas, es historia viva. Sus tumbas, templos y cisternas reflejan la sofisticación de una civilización que supo aprovechar cada recurso. Las tumbas reales, con inscripciones en dialectos casi olvidados, hablan de líderes y familias que fundaron un legado inmortal. El monasterio, otro de sus grandes y sobrecogedores monumentos, se alza en lo alto, accesible tras un arduo ascenso zigzagueante. Recompensa al viajero con vistas incomparables de toda la ciudad. Encuentra espacio para aquellas personas valientes que dedicaron sus vidas a la meditación y a los dioses. Los misterios no se limitan a su arquitectura, Petra también ofrece una rica gama de mitos y leyendas. Como la historia de Alcazne, que según los cuentos populares, fue utilizado como un escondite del faraón para su riqueza. Las noches en Petra ofrecen espectáculos fascinantes, bajo la mirada vigilante de la luna, las sombras danzan sobre los relieves. El canto del viento en los desfiladeros parece recitar poemas olvidados. A pesar de los siglos, Petra aún retiene su magnetismo, llamando a viajeros de todos los rincones para maravillarse ante su epitafio de piedra. Esta joya mundial, al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, continúa siendo un lugar de estudio inagotable para arqueólogos y amantes de la historia. Con una belleza inigualable y una historia rica, Petra sigue siendo un lugar de asombro y reverencia. Su espectacular geografía y sus legados culturales imponen respeto. Un viaje a Petra es mucho más que un recorrido turístico, es una expedición a una de las más profundas raíces de la humanidad, donde se celebran tanto el ingenio como el espíritu férreo de los seres humanos. La Gran Muralla China, un testigo imponente del paso del tiempo y la historia, se extiende majestuosamente a lo largo de miles de kilómetros. Esta estructura, admirada por su vastedad y complejidad, ha sido objeto de fascinación durante siglos, no solo por su tamaño sino por el simbolismo cultural y estratégico que representa. En una mañana luminosa, el sol acaricia las piedras antiguas, revelando historias inscriptas en cada grieta.
La construcción de esta fortificación, iniciada en el siglo VII a.C. durante el periodo de los estados combatientes, buscaba proteger la civilización china de las invasiones de los nómadas del norte y otros invasores. Con el tiempo, diversos emperadores ampliaron y reforzaron la muralla, sobresaliendo el impresionante trabajo realizado bajo el mando del emperador Insi Huang en el siglo III a.C. Imaginemos a Li Wei, un campesino que colaboró en la construcción de la muralla durante la dinastía Ming. Bajo un cielo cubierto de nubes, Li Wei observa una piedra enorme, que pronto se convertirá en parte de la barrera que defendía a su pueblo. Las manos agrietadas por el arduo trabajo diario conocen bien el peso de las piedras, pero es el orgullo lo que le da fuerza para seguir adelante. Su espíritu está marcado por la determinación de contribuir a su nación. A través de montañas escarpadas y valles profundos, la gran muralla serpentea en armonía con la naturaleza. Cada tramo construido es testimonio de ingenio y esfuerzo humano incomparable. En algunas partes, los muros alcanzan alturas vertiginosas, desafiando todo tipo de lógica y mostrando la capacidad de los constructores para superar los obstáculos más difíciles. A lo largo de los siglos, la muralla ha permanecido como un símbolo de resistencia y fortaleza, enfrentando el paso del tiempo y los cambios políticos. Otras figuras históricas, como el viajero Marco Polo, relataron sus experiencias ante esta maravilla arquitectónica, impresionados por su solidez y extensión. Hoy en día, la Gran Muralla China es un reclamo turístico que atrae a millones de visitantes, quienes se maravillan al recorrer sus caminos y sentir el peso de la historia bajo sus pies. Se ha convertido en un símbolo de unidad cultural y reflejo de las antiguas tradiciones que conformaron el corazón de la civilización china. Desde sus inicios humildes y laboriosos hasta convertirse en una de las estructuras más emblemáticas del mundo, la Gran Muralla China continúa siendo una representación poderosa del legado histórico y el espíritu indomable del pueblo chino. Cada roca que la compone cuenta una historia de esfuerzo humano, una historia marcada por el deseo de preservación, protección y orgullo por su propia identidad. La vida alrededor de la muralla también ha evolucionado, asentamientos, pequeños puestos de comercio, y cultura florecen a su lado. Contrastando con el silencio de las noches estrelladas donde la muralla parece cobrar vida propia bajo la luz de la luna. La historia del Cristo Redentor, el icónico monumento de Brasil, es un relato de fe, cultura y perseverancia que ha cautivado a millones por décadas. Ubicado en la cima del Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, esta impresionante estatua se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del país y del mundo entero. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando Pedro María Bosch, un sacerdote católico, sugirió colocar un monumento cristiano en lo alto del cerro para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Brasil en 1922. Sin embargo, la idea inicial no prosperó debido a problemas financieros y a falta de apoyo gubernamental. Fue en 1921, durante la celebración del centenario de la independencia, que la idea resurgió de nuevo. Cientos de fieles católicos participaron en una Semana del Monumento, durante la cual se recolectaron donaciones y fondos necesarios para iniciar el proyecto. La elección del Corcovado como su sede se debió principalmente a su prominente ubicación, que permitiría al Cristo ser visible desde todos los puntos de la ciudad. El diseño del Cristo fue un esfuerzo de colaboración internacional. El ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa fue el encargado del proyecto, colaborando estrechamente con numerosos artistas. El diseño original de da Silva Costa fue propuesto como un Cristo con una enorme cruz en una mano y el mundo en la otra. Sin embargo, el diseño final consistió en una estatua de estilo Art Deco que representa a Jesús con los brazos abiertos, simbolizando paz y acogimiento. La técnica de construcción también fue innovadora para su época. Se empleó concreto reforzado como material principal, algo poco común en estatuas de gran tamaño. Para el acabado exterior, se decidió utilizar cientos de miles de pequeños triángulos de piedra esteatita, un material conocido por su durabilidad y resistencia a la erosión. La estatua fue finalmente inaugurada el 12 de octubre de 1931, marcando un momento histórico para Brasil. Las celebraciones fueron grandiosas, con luces dirigidas desde Italia por el famoso inventor Guglielmo Marconi para iluminar el monumento en su primer día. Desde entonces, el Cristo Redentor ha sido escenario de muchas ceremonias religiosas, eventos culturales y ha servido como símbolo de paz en tiempos difíciles.
Además de su significado religioso, el Cristo Redentor ha atraído a turistas de todo el mundo. Desde su construcción, se han añadido numerosas mejoras al acceso al sitio, incluyendo un tren a cremallera y elevadores panorámicos que permiten a los visitantes disfrutar de vistas espectaculares de Río de Janeiro. El Cristo Redentor también ha sido reconocido como una de las nuevas maravillas del mundo moderno, recibiendo este honor en 2007. Su imagen se ha usado en incontables películas, libros y representaciones que destacan la belleza y el espíritu compasivo de Brasil. Así que, el Cristo Redentor no solo es una obra maestra arquitectónica, sino también un poderoso símbolo de unidad y esperanza para todas las personas que han tenido la oportunidad de contemplar su magnificencia desde la cima del Corcovado. Sin duda alguna, su historia y su presencia continuarán inspirando a muchos más en las generaciones futuras.